El doblaje latino de Dragon Ball Daima ya está cerca. ¿Goku Super Saiyajin 4 fue hecho por Akira Toriyama? Hey, ¿qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Mi gente, el día de hoy tenemos excelentes noticias para los fanáticos de Dragon Ball, ya que luego de la publicación de los 3 primeros capítulos de Daima en los cines de toda Latinoamérica, no habíamos vuelto a tener noticias con respecto a su doblaje hasta el día de hoy. Además, también vamos a abordar un tema que fue tema de debate en estos días debido a una publicación acerca del diseño del Super Saiyajin 4 en Daima. Así que vamos a abordar estas noticias y ver qué es lo que ha sido liberado el día de hoy. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Primero que nada, comencemos con la noticia principal. Como recordarás, el 16 de enero del 2025, Dragon Ball Daima llegó a los cines de Latinoamérica con sus primeros 3 capítulos, dándole un aproximado de 1 hora con 20 minutos. En esos 3 primeros capítulos tuvimos una pequeña muestra de lo que estaremos teniendo en el doblaje latino. Esta estrategia fue realizada también en los Estados Unidos, mostrando también sus 3 primeros capítulos. Luego de eso, no habíamos tenido ninguna noticia acerca del doblaje, pero tal como lo habíamos teorizado, al igual que en los Estados Unidos, que llegó a tomar aproximadamente 1 o 2 meses luego de su estreno en los cines, las plataformas de streaming asignadas estarían anunciando sus respectivos doblajes. En el caso del doblaje inglés, tuvimos un tráiler oficial por parte de Crunchyroll, donde estarían anunciando cuándo estaría llegando su doblaje al inglés en la plataforma. Y ahora, al igual que en el caso de los Estados Unidos, finalmente tenemos noticias acerca del doblaje latino. Luego de 2 meses de su estreno en los cines, Sekai nos ha traído la noticia de que Dragon Ball Daima con doblaje latino estaría llegando próximamente en la plataforma de HBO Max. En estos momentos, los primeros 10 episodios con doblaje ya están en el servidor de la plataforma en la espera de ser liberados. Como un extra para los fanáticos de Brasil, también serán añadidos muy pronto. Para nuestra suerte, se nos ha compartido un clip con el doblaje latino, los cuales obviamente por derechos de autor yo no puedo poner, pero si deseas verlo por tu propia cuenta, en la descripción de este video te estaría dejando un link a uno de los clips para que puedas ver un adelanto de este doblaje. Por si te lo estabas preguntando si es de caso que el opening o el ending estarán teniendo doblaje latino, bueno, se podría decir que es un 50 y 50. Porque efectivamente la música sigue sonando exactamente igual que en su idioma original, pero al inicio, donde se nos muestra el logo, estaremos escuchando una combinación de la voz de Mario Castañeda y Laura Torres diciendo Dragon Ball Daima. Esto en referencia a que Goku estará pasando de ser un adulto a un niño en esta aventura. Además de que también es prácticamente una referencia al Dragon Ball clásico, en donde antes de comenzar el opening que todos conocemos, era Mario Castañeda quien primero decía Dragon Ball. Ahora en Daima tenemos esa referencia al clásico de Dragon Ball. De momento es la plataforma de HBO Max quien estaría anunciando pronto el doblaje de Daima, pero con respecto a las otras plataformas de streaming que estuvieron teniendo la transmisión de este anime, aún no sabemos nada. De la plataforma de Crunchyroll, la verdad estoy bastante indeciso si todavía van a tener este doblaje o no. Mis principales sospechas es primero que HBO Max estaría anunciando primero el doblaje de Daima, recordando que Crunchyroll fue la principal plataforma que tenía esta serie en simulcast y que la plataforma de HBO Max que tenía el anime en delay cuts está anunciando primero el doblaje ya es bastante extraño. La otra sospecha que llegamos a tener es porque anteriormente la plataforma de Crunchyroll no le llegaba a dar la prioridad al doblaje latino. Hoy en día sí se ha llegado a ver que la demanda por el doblaje ha llegado a aumentar considerablemente gracias a los fans, pero se ha podido ver que Crunchyroll aún le continúa dando un poco más de prioridad al doblaje en inglés. Esto debido a que muchos animes se doblan primero en este idioma y tardan más en llegar al español. Si nos vamos al anime de Dragon Ball Super, por ejemplo, podemos ver que todo el anime no tiene doblaje latino, únicamente tiene el idioma original y el subtitulado. El motivo principal por el cual Dragon Ball Super no tiene doblaje latino en Crunchyroll es por un tema de derechos de distribución, esto por el modelo de licencias con Toei Animation, exclusividad con otras plataformas y acuerdos previos a la compra de Crunchyroll por Sony. Para Crunchyroll lamentablemente no tienen los derechos del doblaje, pero en el caso de HBO Max, estas plataformas sí tienen estos derechos. Así que de momento no sabemos si en el caso de Dragon Ball Daima esta sería la misma situación, pues si Dragon Ball Super, que únicamente tenían los derechos las plataformas de Max, posiblemente Daima tenga el mismo destino, ya que podemos ver que la plataforma de Max ya estaría anunciando muy pronto el doblaje en su plataforma, y puede que en unos próximos días Claro Video también lo esté anunciando. Pero si Crunchyroll no llega a anunciar el doblaje de Daima en los próximos días, entonces debemos de suponer que no pudieron conseguir los derechos por el doblaje, y en su plataforma solo estaría teniendo el idioma original. Pero aún hay una pequeña esperanza,
puesto que si bien es cierto que Dragon Ball Super ya no tuvo su doblaje latino en esta plataforma por temas de derechos y exclusividad con otras plataformas, otros animes como por ejemplo el de Dragon Ball clásico llegó a la plataforma el 18 de agosto del 2022 y el anime de Super llegó a la plataforma el 5 de julio del 2015 y concluyó el 25 de marzo del año 2018. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, tomando en cuenta el tiempo que ha pasado desde Dragon Ball Super, podemos ver que al haber traído el anime original de Dragon Ball con su respectivo doblaje, podemos ver que a partir de ese entonces Crunchyroll ya había comenzado a darle prioridad al doblaje en su plataforma, por lo que cabe la posibilidad de que Crunchyroll, al haber hecho la compra de las licencias por el anime de Dragon Ball Daima, también hayan comprado la licencia para también estar trayendo el doblaje a su plataforma. Si bien no estoy un 100% seguro de que Crunchyroll esté trayendo el doblaje a Daima, aún hay una pequeña esperanza, puesto que animes como Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT y la película de Super Hero sí fueron traídas con su respectivo doblaje. Entonces si también tienen la licencia del doblaje de Daima, entonces también la deberían de estar trayendo con su doblaje en su plataforma. De igual forma, si llega a ser liberada cualquier actualización y noticia, no dudes de que yo te la estaría trayendo lo más pronto posible. De momento, el doblaje de Daima ya es un hecho de que estará llegando próximamente por la plataforma de Max. Sin embargo, aún no tenemos una fecha exacta. Esta fecha estaría siendo liberada en los próximos días y cuando salga yo te la estaría trayendo al instante. Ahora, nos pasamos a la próxima noticia. Durante el transcurso de estos días, Kudasai había traído la siguiente nota donde nos aseguraba por una reciente entrevista con los animadores Katsuyoshi Nakatsuru y Chikachi Kubota que Akira Toriyama no se había encargado del diseño del Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Daima. Aunque sí llegó a entregar apuntes descriptivos, el autor no llegó a presentar un diseño de cómo se debía ver esta transformación, por lo que los animadores tuvieron que ingeniársela para ello. Esta noticia llegó a generar bastante revuelo entre la comunidad, puesto que comenzaron a debatir si entonces este diseño era canónico o no, o que se lo habían inventado los animadores de Toei Animation y que dicha transformación entonces no debía ser el Super Saiyajin 4 y debía ser otra, y ese tipo de cosas. Pero déjame decirte que esta noticia al parecer está en un completo error. Verás, luego de que saliera esta noticia, me puse a investigar a qué entrevista se refería esta cuenta para así poder traerla en un video, pero nunca olvidando las fuentes de esta información. Pero para mi mala suerte, yo no encontraba nada. Incluso SekaiDB también llegó a mencionar este tema, donde efectivamente afirmó que los animadores habían tenido una entrevista recientemente en Bélgica, pero en ningún momento durante la entrevista se ha mostrado que hayan dicho algo similar. Como se lo llegué a mencionar a Sekai, no había encontrado hasta ese momento nada acerca de las afirmaciones que decían. De hecho, ni siquiera los insiders como Chronicles, Geekdom o Hype habían mencionado nada al respecto. Pero finalmente tenemos confirmación por parte del insider Hype que la nota liberada por Kudasai estaba equivocada, puesto que el insider menciona que en una entrevista con Nakatsuru confirma que efectivamente fue Toriyama quien diseñó el Super Saiyajin 4 y lo dibujó como el Super Saiyajin 4 de Daima. Esto para dejar en claro que el Super Saiyajin 4 de GT es uno completamente diferente del que fue creado para Daima. Esto más que nada para diferenciarlos y que sigan teniendo sus diseños únicos. Las fuentes de esta información fueron traídas gracias al usuario Benixis y Dragon Ball Times, en donde el creador de contenido francés había traído esta entrevista y Benixis nos ha hecho el favor de traer los puntos más importantes al inglés. Si te interesa saber todo lo que se ha dicho en esta entrevista, suscríbete al canal que en un nuevo video te estaría trayendo los puntos más importantes de dicha entrevista completamente al español, ya que el creador ya me dio el permiso para hacerlo. Con esto dicho, estas han sido todas las noticias que tenemos por el día de hoy. En estos días continuaré trayéndote nuevas teorías y noticias referentes al mundo de Dragon Ball, así que si no quieres perderte este contenido, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguno de estos videos. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.